Vamos brevemente a introducirnos en el movimiento que se denominó el socialismo utópico. Socialismo utópico fue una denominación que fue tomada por los socialistas científicos, como Marx y Engels, pero que en definitiva las aspiraciones de estos utópicos eran de corte social, pero con algunas diferencias importantes desde el punto de vista filosófico de lo que se denominó después el marxismo. ¿Quiénes eran estos socialistas utópicos? Eran pensadores de corte cristiano que trataban de reivindicar una sociedad más justa. Son anteriores a Marx y Engels y hay tres nombres que fundamentalmente se destacan del resto. Ellos son Henri de Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier. Desde una perspectiva cristiana, hacen una severa crítica al capitalismo emergente producto del ascenso de la burguesía y de la revolución industrial. La palabra utopía proviene del griego ou topos, que quiere decir no lugar, o sea, un lugar idealizado hacia donde apuntar la meta social. Este concepto es acuñado por Tomás Moro en su obra Utopía, una isla arquetípica inexistente en donde se desarrolla una sociedad más justa, sin dudas que con fuertes influencias del pensamiento platónico, sobre todo en su libro La República. Tomás Moro fue un gran pensador de finales del siglo XV y principios del siglo XVI que influenció a estos primeros socialistas. La otra influencia que reciben los socialistas utópicos es la de Tomás Campanella, un italiano también religioso que publica una obra denominada La Ciudad del Sol. También, al igual que en Utopía de Tomás Moro, Campanella lo que hace es visualizar una ciudad a la manera platónica en la cual la sociedad fuese más justa, acorde con cánones idealistas. A diferencia de los socialistas científicos, los utópicos no creen en una revolución para cambiar el status quo de la sociedad, pero sí conciben ideas sociales para un Estado más justo. Y para eso hay un criterio moralizante, un común denominador para estas nuevas sociedades después de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. Por más que estas ideas parezcan irrealizables aún hoy en nuestro tiempo, es posible que sea una meta a trazar en el futuro. Ya lo hizo hace 2400 años Platón cuando plantea su República. Y por qué no, de la mano de Tomás Moro, de Tomás Campanella y de estos socialistas utópicos, empecemos a cambiar nuestra forma de pensar e incorporar elementos que nos permitan una mejor convivencia. Y cuando hablamos de convivencia, también hablamos de la práctica de nuestros espacios arquitectónicos. Quiere decir que la filosofía para una arquitectura sagrada también puede basarse en ideas que parezcan utópicas, pero que en definitiva son las metas a alcanzar por la humanidad. Esto nos puede sonar como algo volado, algo que está en el aire y que no tiene ni pies ni cabeza, pero en definitiva es nuestra aspiración el hecho de concretar sueños. Y concretar sueños implica soñar en grande, soñar con ideas de justicia, de equidad, de solidaridad y de cooperación. La irrupción de la clase burguesa de la mano de grandes emprendimientos industriales conformó grandes cinturones de población que eran totalmente postergados, con condiciones infrahumanas de trabajo y de habitación. Por lo tanto, estos socialistas utópicos se encargaron de pensar cómo podrían mejorar ese estado de situación. Desde una perspectiva moralizante, los socialistas utópicos piensan que el capitalismo es inmoral, es indecente, y es por eso que piensan en combatir esa desigualdad social. Por eso piensan que la clase popular, la clase obrera, debe de tener, en primer lugar, buenas condiciones de salubridad e higiene. En segundo lugar,
deben estar bien alimentados. En tercer lugar, deben ser bien educados. En cuarto lugar, hacer un mejor reparto de los recursos, ya sea monetarios o recursos naturales. En quinto lugar, dictar leyes que permitan una mejor convivencia, sobre todo en cooperación mutua. A pesar de que estos pensadores provenían de la misma burguesía, su filosofía ética y moral les obligaba a pensar de que no podían permitir tanta desigualdad. Había una clase emergente que era la burguesía, pero la clase trabajadora estaba por demás postergada en condiciones paupérrimas. Obviamente eran conscientes de que su pensamiento en esas condiciones era inaplicable, pero aspiraban a una meta a futuro. Creo que la influencia platónica aquí se ve en el sentido de que ellos no piensan en una igualdad en la cual los que sobresalen socialmente deban bajar a la clase inferior, sino que por el contrario, estos socialistas utópicos lo que hacen es tratar de poner una vara más alta a los efectos de que la clase trabajadora pueda progresar y alcanzar esos mismos estándares de vida. No creen en la lucha de clases, pues estos enfrentamientos generan sin dudas una grieta social. Creen además que la clase trabajadora debe tener derechos laborales, cosa que en ese momento eran prácticamente inexistentes. Además, en las fábricas había trabajo infantil. Las jornadas laborales eran de 12 a 16 horas diarias. Henri de Saint-Simon plantea una nueva organización social, donde por un lado estaban los industriales, o sea, aquellos que eran científicos, artistas, y por otro lado dejaba afuera a lo que él denominaba los ociosos, o sea, el clero, los nobles y los explotadores. Para él no tenían cabida dentro de esta nueva organización social. Charles Fourier promueve el desarrollo de asociaciones cooperativas y a las cuales denomina falansterios. Obviamente esto está también inspirado en las ideas platónicas de la República. Fourier buscaba que estas comunidades cooperativas fuesen autosuficientes. Este socialismo utópico no deja de ser racional, fruto del iluminismo, pero en definitiva con cierta veta cristiana que le da un humanismo mayor que el frío capitalismo. Por otra parte, el industrial Robert Owen llevó a la práctica su idea de cooperativismo y por eso se lo considera como un precursor del sistema cooperativo. Instaló su fábrica lejos de las ciudades contaminantes y lo que hizo fue hacer un pequeño núcleo urbano en el cual estaba la fábrica, pero también estaban las viviendas para los obreros que tenían jornadas de 10 horas cada uno, con pequeñas policlínicas, con escuelas para los hijos de los obreros. Obviamente los niños no irían a trabajar en las fábricas y también generó cooperativas de consumo para conseguir mejores precios y que cada uno tuviera las necesidades básicas satisfechas. Owen no creía en la propiedad privada y por lo tanto tampoco creía en la herencia de propiedades, de inmuebles. ¿Por qué es importante considerar estas ideas socialistas utópicas? Porque marca el sendero de ciertas búsquedas que desembocarán en plasmaciones arquitectónicas con huellas de arquitectura sagrada. Pensemos en el caso del falansterio de Charles Fourier. Fourier quería una organización colectiva que trascendiera a la familia patriarcal y entonces privilegiaba a la familia colectiva, una vida en comunidad, en armonía, de más o menos 1200 a 1800 personas integrantes de un mismo falansterio. El falansterio es una sociedad que trata de compartir la vida de acuerdo a determinados ideales de igualdad, de equidad y de justicia social. En realidad es una comunidad de consumo basado en una explotación agrícola. Es una idea de unión comunitaria alejada de las ciudades,
para salir de la contaminación que imperaba en el tiempo de Fourier. El falansterio abolía la propiedad privada. Fourier trató en diversas ocasiones de poner en práctica la realización de un falansterio, pero lamentablemente no lo pudo realizar y quedó en la teoría. Sí se realizó en Bélgica algo similar, que es el familisterio de Giza. El familisterio de Giza, ideado por Godin, fue una plasmación parcial de un sueño de Charles Fourier, pero que en definitiva no tuvo el éxito deseado debido a que no hubo una formación de base. Porque para una vida en cooperación y una vida en comunidad, más o menos de corte monástico, evidentemente que tiene que haber una fuerte formación filosófica detrás. Sin eso, todas las individualidades humanas salen a relucir en problemas de convivencia cotidiana, y eso es lo que termina fracasando en distintos tipos de comunidades. No obstante, el falansterio fue el precursor de, por ejemplo, los kibbutz israelíes o quizás también algunas comunidades hippies de los años 60. Desde la Grecia clásica hasta nuestros días, hubo muchos intentos de plantear una hipótesis de convivencia humana, tomando como base o punto de partida el planteamiento de Platón en su libro La República. Esto implica comunidades aisladas que no viven en grandes ciudades o metrópolis, sino que son más bien rurales y que son ciudades aisladas, basada en el concepto griego de ciudad-estado. Platón veía al ser humano como un individuo que debe vivir naturalmente en sociedad. Estos socialistas utópicos son también idealistas. Ponían, al igual que Platón, al bien como arquetipo ultérrimo de comunidad humana. Quizás los falansterios se asemejen a lo que eran los monasterios medievales. Monasterios donde religiosos vivían intramuros y compartían ideales, vida cotidiana, estudio, oraciones, la fe. Pero en este caso, si no existe una ideología detrás, es imposible que solamente por la asociación de distintos individuos sin demasiado criterio se logre una convivencia armónica. Las desavenencias vienen como naturalmente cada uno de nosotros podemos llegar a tener diferencias con nuestros propios vecinos. No obstante, estas ideas van a influir a determinados pensadores y realizadores del siglo XIX como John Ruskin y William Morris. La concepción filantrópica de Robert Owen lo llevó a intentar plasmar esa idea socialista utópica de querer vivir en una sociedad igualitaria. En su país natal, Escocia, Owen trató de llevar adelante un emprendimiento en el cual funda una colonia llamada New Lanark. Las fábricas de algodón escocesas se habían desarrollado en el siglo XVIII. David Dale era un exitoso empresario cuyo yerno, Robert Owen, le terminó comprando su factoría, y a partir de ese momento, en terrenos de propiedad de su suegro, Owen trata de plasmar su sueño de concebir una sociedad autónoma, industrial, en contacto con la naturaleza. New Lanark, en realidad, fue el sueño hecho realidad de Robert Owen. Redujo la jornada laboral, y a pesar de que en la fábrica de su suegro las condiciones laborales no eran las peores de las industrias de la zona, Owen igual intentó mejorar esas condiciones de salubridad, de higiene y asistencia a todos sus obreros. Como toda compañía industrial exitosa, Owen tuvo que tener acciones y tuvo socios. Y como la idea de Owen era de alguna forma repartir equitativamente las ganancias, eso no les empezó a gustar a sus accionistas, porque Owen pensaba que las ganancias tenían que repartirse en forma un poco más igualitaria de lo que lo hacían los grandes industriales capitalistas. Este emprendimiento oweniano fue sin dudas una respuesta al capitalismo y a la revolución industrial, pero sin embargo
fue también utópica en el sentido de que los intereses burgueses comenzaron a prevalecer frente a los ideales de equidad social. Y es por eso que en definitiva este experimento terminó fracasando, aunque después de la muerte de Owen. En nuestro tiempo vivimos con grandes problemas ambientales en nuestras ciudades. Si bien hay derechos laborales que se han adquirido, igual las ciudades están colapsadas, con una masa enorme de gente que ha sido expulsada a la periferia porque en los centros o cascos históricos los servicios son muy costosos y entonces a veces no tienen más remedio que ir a asentamientos irregulares de ocupación de hecho. Pero tenemos que hablar no solo de contaminación ambiental, sino también del deterioro humano que sufre la convivencia social en las ciudades actuales. Estamos en tiempos de crisis financiera, de crisis humanitaria, de guerras y de pandemias. Por tanto, no es descabellado pensar nuevamente en pequeñas comunidades que traten de volver a tener una vida un poco más natural que la nuestra. Para llevar a la práctica comunidades que sean eficaces desde el punto de vista humano en la convivencia cotidiana, es necesario, antes que nada, que la ideología de ese grupo humano sea común y que tengan altos ideales como meta de convivencia.